bendiga. Gracias a cada amigo que se conecta con nosotros. Esta es una mañana de bendición. Vamos a tener un tiempo de encuentro y de conexión con Dios. Vamos a tener allí en Marcos, en el capítulo 2, del verso 1 al 12, una historia muy bonita donde Jesús hace un milagro grandioso. Pero lo importante o lo que vamos a resaltar hoy es la unidad en la fe, que es imparable. Así que esta semana estamos hablando de cómo trabajar en equipo, cómo tener esa unidad con otras personas para alcanzar propósitos mayores. Y lo lindo y lo hermoso es que si Jesús está en el centro, si Él es el protagonista de ese trabajo, de esa unidad y de ese sentir que hay entre varios de nosotros, podemos alcanzar cosas muy gloriosas que transforman el corazón de nuestras comunidades. Así que bienvenidos cada uno de ustedes a esta transmisión por nuestro Facebook Live de la Alianza Hechos de Vida, y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a hacer la voluntad de Dios y a poner en práctica sus principios para que esa unidad en la fe sea imparable y alcance los propósitos eternos de Dios. Oremos. Padre, gracias por la bendición que nos das en esta mañana, Señor, de acercarnos a ti confiadamente. Tu mano de poder sobre nuestras vidas se ha manifestado en múltiples formas. Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, porque has cumplido a cabalidad tus promesas, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a atesorar tus mandamientos, Señor, a tener un corazón sensible a tu voz y que haya en nuestro espíritu, Señor, ese anhelo que hubo también en Cristo Jesús, el darte gloria, honra, alabanza, honor, obediencia y reconocimiento, Señor. Ayúdanos a ser esos hijos en los cuales tú te complaces, Señor. Bendecimos cada hombre, cada mujer, cada familia que hoy se conecta contigo, Señor. Que este devocional sea un tiempo para ver tu mano de poder, para ver tus milagros y para saber tus principios que nos bendicen y nos llenan de alegría. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Así que prepara tu Biblia. Vamos a estar ahí en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Vamos a mirar este tema de la unidad en la fe, que es imparable, cómo unirnos a otras personas para que se cumplan los propósitos de Dios. Así que vamos a adorar al Señor a través de esta alabanza de Juan Carlos Alvarado, que habla de esa amistad que nos bendice y que refleja el amor de Dios a través de cada una de nuestras vidas. Así que ahí donde tú estás, dale honra al Señor porque Él se lo merece. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Qué difícil es verte sufrir. Eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me hacías reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón. Pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, 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 que jamás podré olvidar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que me pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Gracias, Jesús, por cada amigo, persona que has puesto a nuestro lado para bendecirnos. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón.
de tantos recuerdos que no olvidaré. Esa amistad que siempre soñé. Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro y te aprecio tanto, tanto como la arena al mar. Amigo, cuando necesites una mano, cuando extrañes a un hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de Dios es el amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, Dios, por tu misericordia, Señor, y de saber que has puesto personas que nos bendicen, Señor. Permítenos valorar a aquellos que se unen a nosotros, aquellos que nos acompañan en este camino, Señor. Bendecimos a nuestros amigos, familiares, compañeros, Señor, porque son ese regalo tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que damos gracias a Dios porque nos permite contar con personas que nos aman, porque permite unirnos a personas que están allí interesadas en ayudarnos a nosotros y en tener esa unidad de fe que bendice, esa unidad en fe que es imparable. Así que esta semana estamos cerrando nuestra serie en la cual estamos entendiendo que en unidad, en equipo, en comunidad podemos alcanzar propósitos mayores. Y hemos hablado que ayer pues estuvimos hablando de que acompañados es mejor, que siempre tendremos mejores y mayores resultados cuando nos unimos, familia, compañeros de trabajo, comunidad, iglesia, para alcanzar propósitos mayores. Así que sean todos bienvenidos. Recuerda compartir a alguien esta publicación, porque sé que la palabra de Dios hoy va a ser la obra para la cual Dios la envía. Y vamos a estar ahí en Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12, donde se muestra una historia donde Jesús hizo un milagro, pero se muestra también las características de esa unidad de fe. Hombres que se unieron, amigos que se unieron a amar, a cuidar, a ayudar a su amigo, y delante de Jesús vieron la obra de fe que Dios les iba a dar. Así que acompáñame a Marcos capítulo 2. Vamos a ver lo que dice la historia y vamos a ver algunas características de cómo esta unidad en fe es imparable. Dice el verso 1 de Marcos 2. Entró Jesús otra vez a Cafarnaúm después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Así que esta sea una mañana para que cada uno de nosotros pueda reconocer que la unidad en fe es imparable, que la unidad en fe en Jesucristo no tiene obstáculos, no tiene opositores. Vamos a ver 3 características de esta unidad en la fe, la cual tú y yo tenemos que buscar con personas que realmente desarrollen esa misma fe que tú y yo tenemos. Así que vamos a verlo. Y el primer aspecto que creo como característica de esa unidad en fe, que es imparable, que logra objetivos grandes, que alcanza propósitos eternos, es unirnos con amigos. Tú y yo tenemos que revisar con qué personas podemos contar, quienes desarrollan o demuestran algunas de esas características que vamos a ver por el pasaje. Y dice ahí la palabra que estos 4, al ver que la casa donde Jesús predicaba la palabra no había acceso a ella porque era mucha la multitud de los que buscaban a Jesús, tuvieron una gran idea y fue meter a su amigo el paralítico por el techo, romper el techo de esa casa y presentarle a su amigo delante de Jesús. Esta unidad de fe fue imparable porque no hubo obstáculos para estos amigos, no hubo obstáculos para demostrarle el amor a su compañero. Así que ellos tenían unas características. Lo primero es que amaban a su amigo el paralítico. Ellos querían lo mejor para él. Ellos demostraban con hechos tangibles, no solo de palabras, sino con hechos tangibles, de que lo amaban. Cargarlo en la camilla, montarlo al techo, romper el techo, demuestra que hay una fe. Demuestra que ellos sabían que si presentaban a su amigo delante de Jesús, Jesús iba a hacer una obra maravillosa, salvadora y sanadora para su amigo el paralítico. Así que tenemos que unirnos a amigos que nos amen, que tengan la misma fe que nosotros, que confíen que Jesús puede hacer obras maravillosas. Tercero, que tengan una unidad. Ellos, además de conocer a Jesús y confiar de que Jesús podía hacer un milagro, ellos se unieron. Ellos tuvieron que dialogar y pensar, bueno, ¿qué pasó? No pudimos entrar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿por dónde lo ingresamos? Subámonos al techo, ¿cómo nos vamos a organizar para subirlo? Desarrollaron una estrategia, hablaron, dialogaron, tuvieron que llegar a acuerdos. Algunos dirían, no, metámoslo por una ventana. El otro diría, no, sale muy costoso romper el techo. No, cada uno aportaba sus ideas, pero tuvieron que ponerse de acuerdo. Así que tenemos que unirnos, esa unidad de fe que es imparable, con personas que nos amen, que tengan la misma fe en Jesús que nosotros, que realmente que busquen la unidad, el diálogo y los acuerdos. Personas que sean esforzadas y valientes, como dice la palabra, porque a ellos no les importó lo que dijeran las demás personas, no les dio pena o no les dio temor del qué dirán o de pronto qué problema ocasionarían si dañaban el techo de esa casa. No les importó las inversiones que tenían que hacer de fuerza, de esfuerzo y valentía, recursos para reparar el techo después de haberlo roto, y no les importó ni siquiera importunar a Jesús. Fueron de esos, como dice la palabra, que oraron o que buscaban a Dios sin desmayar. Así que tenemos que unirnos con amigos, gente que tenga empatía por nosotros, y también personas que aporten sus recursos, porque demuestra ahí la palabra que ellos aportaron sus ideas, cada uno puso de su parte para que su amigo pudiera llegar al objetivo o al logro que él necesitaba. Que realmente reconozcan nuestras necesidades y que se identifiquen con esa unidad de propósito, con esa unidad de fe que será imparable. Así que este es un día para revisar a nuestro alrededor con quienes contamos y poder acercarnos a ellos y desarrollar proyectos. ¿Qué hubiera sido de ese paralítico sin esos amigos? ¿Cómo seguiría su vida si esos hombres no se unen en fe para alcanzar algo que era muy complicado, muy difícil? Así que este hombre, este paralítico,
no tendría ninguna posibilidad si no se hubiera unido a estos 4 amigos. Él hubiera podido decir, no muchachos, déjenme aquí, no, mejor no lo hagan, no, eso va a ser difícil, complicado. Pero me imagino que esos amigos que lo amaban, que tenían fe, lo convencieron de dejarse subir a ese techo donde se corría un riesgo, un peligro, qué tal que los regañaran, tuvieran un problema, o el mismo Jesús les dijera, no, esa no es la manera de acercarse a mí. Así que esos amigos que te aman, que tienen fe, que son esforzados, que tienen unidad, que velan por nuestra seguridad y nuestra salud, que ponen sus recursos para sacarnos adelante, con esos es que debemos unirnos y a esos es que debemos valorar y orarle a Dios para que siempre estén ahí, o que si no los tenemos, Dios los pueda anexar. Cualquiera que sea el proyecto familiar, económico, eclesial o ministerial o social, busquemos las características de esas personas y unámonos a ellos en esa fe que es imparable. Y lo segundo que creo que nos muestra el pasaje es que podemos vencer juntos la oposición. Dice que ahí del verso 6 al 9 que habían personas que cavilaban en su corazón y le decían a Jesús que por qué decía que le podía perdonar los pecados. Así que esas voces Jesús las hace acallar. Pero estos hombres que llevaron a su amigo dentro de esta casa reconocieron que las condiciones eran adversas, que había oposición, que había dificultades. La muchedumbre que estorbaba la entrada era una oposición para este proyecto que en unidad de fe ellos querían alcanzar. Pero a estas personas no les importó. A Jesús le pareció muy fuerte la fe de ellos. Jesús valoró la fe de estos hombres ahí en el verso 5 y dice que vio la fe de ellos. Así que nosotros podemos vencer la oposición cuando nos unimos en fe con aquellos que confían en Jesús, con aquellos que pagan el precio para buscar a Dios y para acercarse a Dios, aún para ayudarnos a nosotros a acercarnos a Jesús y vencer la oposición. Así que no les importó la muchedumbre, no les importó el costo que pagar. Esos opositores que estaban allí, que criticaban lo que Jesús estaba haciendo, tampoco impidieron de que estos 4 amigos del paralítico lo llevaran ante Jesús. Tú y yo oramos por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestras empresas, por la iglesia, porque sabemos que esas personas que Dios ha puesto allí nos permitirán vencer la oposición, nos ayudarán cuando nuestras fuerzas decaen. Cuando el obstáculo es muy grande y es difícil de vencer, ahí están ellos para ayudarnos a vencer. Así que esa unidad en fe, que es imparable, vence los opositores. ¿Qué sería el pobre paralítico si le hubiera tocado solo? O si hubiera llegado ahí, sus amigos se rinden y dicen, no, está muy complicado, devolvámonos. Esa unidad en fe venció la oposición. Y mire que la oposición siempre va a estar reflejado en circunstancias como el lugar tan lleno o en personas como las que estaban allí en esa casa reunidas. Algunos de ellos insensibles, de pronto no les dolía que un paralítico no pudiera entrar y por eso no abrían espacio para que ingresara. Algunos de ellos eran indiferentes, de pronto no sentían el dolor de la necesidad del otro o solo velaban por sus propias necesidades. Y ese tipo de opositores, ese tipo de personas no se puede unir con nosotros en fe porque no se identifican con tu necesidad y con mi necesidad. Y esos opositores también pueden estar reflejados en su religiosidad. Su religiosidad para ellos era más importante decir que la ley que Jesús estaba quebrantando por decir que él podía perdonar pecados era blasfemia y no se interesaban por el bienestar de esta persona. Jesús estaba interesado en sanarlo, en salvarlo, pero ellos estaban interesados en que se cumpliera la ley, olvidándose del amor, olvidándose de la misericordia y olvidándose de la ayuda que le podían prestar a este hombre. Jesús fue aquel que les dio el impulso para vencer la oposición. Así que tú y yo debemos unirnos en fe para que sea imparable esa fe cuando vencemos la oposición con la ayuda de aquellos que se identifican con nosotros en esta fe hermosa que Dios nos ha dado. Pero no solamente la insensibilidad, la indiferencia, la religiosidad, sino también la crítica. Dice que en sus corazones estos hombres criticaban a Jesús por lo que estaba haciendo. ¿Y qué sentiría o pensaría el paralítico cuando al ver que Jesús lo estaba liberando de sus pecados, perdonando de sus pecados, y estos hombres que se quieren oponer o que piensan en su corazón y Jesús los confronta, pensaría,
se detuvo mi milagro, ya no va a suceder, Jesús se distrajo, o estos por la crítica van a impedir que Jesús complete la obra. Pero no fue así. Dios, a través de esa unidad de esos amigos, a través de esa fe, permitió que este milagro no se parara o fuera posible. ¿Por qué? Porque con la unidad de fe se vencen esos obstáculos, esos opositores. Así que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que nosotros venzamos la oposición. Y tenemos que estar preparados porque se van a levantar situaciones, se van a levantar personas que van a querer impedir esa obra que Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros y con aquellas personas que nos acompañan en este devenir diario de nuestra vida. Así que busquemos unirnos a personas que nos permitan vencer esas oposiciones que se van a presentar en el camino. Y no seamos ignorantes, orémosle a Dios por cada obstáculo que se presenta y Él nos dará la estrategia para vencerlos. Jesús los venció, pero hubo fe en sus amigos, en los amigos del paralítico y en el paralítico, que esperaron que se desarrollara toda esta situación para recibir el milagro, para alcanzar el objetivo común que tenían, que era la salvación y la sanidad de este paralítico. Así que juntos, en unidad de fe, podemos vencer la oposición. Y el tercer aspecto de esta mañana, para que tengamos en cuenta como una característica de esta unidad en fe, que es imparable, que nadie la puede detener, es permitir que Jesús dirija, es permitir dirigir a Jesús, que Él sea el que orienta las situaciones, que esa unidad en fe que es imparable entre amigos, entre familia, entre compañeros de trabajo o de ministerio, que podamos dejar dirigir a Jesús. Ninguno es el dueño de lo que Dios quiere hacer, ninguno tiene la última palabra sino Jesús. Los amigos amaban al paralítico, pero estaban dispuestos a hacer lo que Jesús dijera. Los opositores querían estorbar que Jesús se glorificara en la vida del paralítico, pero Jesús fue quien dirigió la situación. Dice ahí en el verso 2 que Él les predicaba la palabra. Y lo principal es que tú y yo estemos interesados de que ese equipo de trabajo, de que esa unidad de fe que es imparable, sea dirigida por la palabra de Dios. Esa característica es muy importante porque es la palabra de Dios la que debe dirigir nuestras decisiones. Es la palabra de Dios la que debe dirigir nuestros puntos de vista y las formas de tomar acciones a diario. Además, después del verso 10 en adelante, dice que Jesús reprendió a esos opositores y les dijo que Él tenía potestad para sanar también al enfermo, que si ellos creían que no podía perdonar sus pecados, que era más difícil sanarlo, y lo sanó. Dijo: tú levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que Jesús fue empático, valoró la fe de esos amigos. Segundo, se interesó por el paralítico. Dice que Él lo vio, le habló, se le acercó, independientemente de tu situación, mi situación. Cuando nos unimos en fe, Jesús nos observa, Jesús ve nuestra fe y Jesús se acerca y nos sana, nos salva. Él sabía las necesidades del paralítico, Jesús conocía las necesidades del paralítico, pero al ver todo el esfuerzo, todo el trabajo que se habían tomado para poner a este hombre delante de Jesús, Él sabía que necesitaba. Él sabía, antes de que ellos se lo dijeran, cuál era su necesidad: salvación y sanidad. Y Dios quiere salvarnos y quiere sanarnos. Y tú y yo, que ya conocemos a Jesús, que entregamos a Jesús nuestras vidas, tenemos que valorar cuánto Dios ha hecho por nosotros y cuánto ha hecho a través de las personas que nos acercan a Él. Pero además de sanarlo, además de salvarlo, Jesús quiere su bienestar. Él quiere que Él pueda ir a su casa bien, sano, contento, a bendecir su hogar. Así que todo esto lo hizo el que Jesús fuera quien dirigiera la situación. Él calla a la oposición, Él reprende a los religiosos y Jesús muestra su poder, muestra su autoridad. Y fuera de eso, esos hombres, esas personas que estaban ahí reunidos, al ver el poder de Jesús, al ver la autoridad de Jesús, al ver esa majestuosidad con que dirigió la situación, dice la palabra que se asombraron. Cuando vieron el milagro, glorificaron a Dios, que es el propósito por el cual tú y yo nos unimos a otros, para que Cristo sea glorificado. Y al final, dice la palabra que todos ellos testificaban y decían: no habíamos visto cosa alguna o cosa como esta en ninguna otra parte. Quiere decir que aquellos que ven
cómo Dios hace cosas maravillosas a través de la unidad en fe, a través de acercarnos a otras personas que aman a Dios, que nos aman a nosotros, que vencen la oposición, es que Jesús sea glorificado. Así que el objetivo principal de esta escena era que el nombre de Jesús fuera glorificado. Si esa unidad en fe es que el hombre o la mujer que nos observe haciendo proyectos en familia, en comunidad o como ministerio, es la gloria de Dios y que vean el poder de Jesús, vamos muy bien. Esa unidad de fe será imparable. Así que recuerda estos 3 aspectos que hemos visto hoy para que esa unidad en fe sea imparable. Lo primero es unirnos a amigos que nos amen, que tengan la misma fe, que sean esforzados, que busquen la unidad y que pongan sus recursos para ayudarnos a alcanzar los propósitos de Dios. Segundo, a enfrentar o vencer esa oposición de la mano de Dios. Unidos, juntos, seremos más fuertes y no habrá nada que nos pueda detener. Porque solos somos un poco más frágiles y se pueden decaer nuestras fuerzas, pero en unidad vamos a tener el poder y la autoridad que Dios ha dado en aquellos 2 o 3 que se unen en su nombre, y ahí está Jesús para dirigir. Así que permitamos que Dios a través de Jesús sea quien dirija la situación y veremos milagros, veremos prodigios, veremos maravillas cuando dejamos que Él sea quien dirija nuestros trabajos en equipo. Gracias damos a Dios por esa unidad de fe imparable, la cual a través de lo que cantamos, esos amigos que nos aman, igual como Jesús nos ama, podemos tener logros grandes, eternos y que le den gloria a Dios. Así que anhelemos unirnos con otros y anhelemos que la gloria se la lleve Dios cada vez que alcancemos propósitos eternos. Démosle gracias a Dios y que sea Él guiándonos en este propósito. Padre, gracias por esta bendición que nos das en esta mañana. Gracias por amarnos tanto y gracias por poner personas que nos aman a nuestro alrededor. Rogamos que ellos nos ayuden a alcanzar propósitos y que nosotros podamos ayudarlos a ellos a alcanzar los tuyos. Rogamos que haya unidad de fe imparable, donde podamos vencer la oposición, donde no haya obstáculo que estorbe el alcance de tus propósitos. Gracias porque veremos tus milagros, veremos tu sanidad, veremos tu salvación, Señor, en la medida que nos unamos, Señor. Por eso te doy gracias por la unidad en la fe, como iglesia, como familia, porque oramos unos por otros, porque hacemos tu voluntad y porque compartimos la palabra de Jesús. Ayúdanos a que sea Jesús dirigiendo, Señor. Que a través de estas enseñanzas podamos poner en práctica lo que tú quieres, Señor. Gracias, porque no hubo obstáculo que detuviera tu salvación y tu sanidad. Y te rogamos, Señor, que todo lo que alcancemos, que todo lo que logremos, que todo, Señor, lo que impactemos a través de esta unidad de fe, Señor, sea para la gloria tuya, para el reconocimiento tuyo y para que las personas a nuestro alrededor testifiquen de tu poder, testifiquen de tu autoridad. Hoy acallamos esas voces que nos quieren detener, el no hay, el no se puede, el no hay esperanza. Hoy lo quebrantamos y lo echamos fuera de nuestra vida y declaramos que para el que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que cree por tu sanidad, cree por tu provisión, cree por el alcance de los propósitos de Dios en nuestras familias, en la iglesia, en nuestra sociedad, y que sea una oportunidad para unirnos en fe y que esa fe sea imparable. Así que te invito mañana a nuestra alborada de oración, 5 de la mañana, mientras la ciudad duerme. Nosotros buscamos al Señor, le agradecemos, le cantamos, le adoramos, recibimos su instrucción y ponemos delante de Él tus peticiones y las nuestras. Recuerda nuestras actividades de fin de semana. Mañana viernes 4 de la tarde, conexión juvenil, jóvenes de 13 a 17 años. El sábado a las 4 de la tarde las mujeres tienen su cita de madres que oran por sus hijos. Están hablando de un tema de sanidad a través de una serie de las Magdalenas. Y los jóvenes 5 y 30 para que reciban instrucción sobre el matrimonio, se preparen y sepan de qué se trata, cuál es el propósito de Dios para bendecir sus vidas. En la noche tenemos nuestra noche de pareja. Recuerda que es un tiempo especial. A algunos ya le hemos enviado el link de invitación, hay otros que nos lo han pedido y se lo hemos enviado, así que no te quedes por fuera. Motiva a tu esposo, motiva a tu esposa para que participemos este sábado a las 7 de la noche. Nixon y Sandra, estos miembros del equipo de Family Life, un ministerio que apoya los matrimonios a nivel internacional, y van a estar dándonos esos tips de trabajo en equipo con las parejas. Así que va a ser una noche excelente. Prepara un refrigerio para que lo compartas ahí con tu esposa, con tu esposo, y que juntos podamos
también integrarnos a través de esta reunión de Zoom que va a ser transmitido por Facebook Live. Y el domingo tenemos el cierre de esta serie de trabajo en equipo que bendice, de trabajo en equipo que alcanza propósitos eternos. Y a las 10:40 el domingo tenemos nuestra clase de pequeños aliancistas, que tus niños participen de esa bendición que nuestros profes les están dando. Así que septiembre es un mes de grandes sorpresas. Recuerda que el sábado 19 los hombres tienen una cita con nosotros a través del pastor Libardo García de la Alianza Neiva Centro, que les va a compartir de cómo liderar un proceso en sus hogares, cómo asumir esos roles y cómo ser de bendición para todos los aspectos de su vida. Además, el último fin de semana de septiembre, del 23 al 26, tenemos nuestra semana misionera. 4 misioneros que se están preparando para viajar van a estar allí en nuestros devocionales en la mañana, y 4 misioneros que ya han practicado, han participado y han hecho la obra de Dios en múltiples lugares de Colombia y fuera de Colombia nos van a estar inspirando con su testimonio para que tú y yo aceptemos los retos que Dios nos pone a diario y seamos la luz de Cristo en medio de esta sociedad. Así que ayúdanos a orar por todos estos proyectos que tenemos en septiembre y ayúdanos a orar para que Dios nos provea los recursos para hacer el cambio del techo de la iglesia, porque queremos arrancar de nuevo nuestras reuniones en octubre. Así que vamos a emprender una campaña para que todos nos comprometamos a aportar y podamos levantar una sede hermosa donde puedan llegar muchas personas a conocer a Dios, pero también a servirles de una manera tangible, con recursos, con ayudas, con educación, con todas estas ayudas sociales que Dios nos va a permitir desarrollar. Así que te invito a que estés pendiente de nuestras redes y que hoy sea un día para unirnos en fe con aquellos que nos aman y alcanzar propósitos eternos y ser imparables como lo fueron estos amigos del paralítico. Dios te bendiga y que Jesús dirija tu día. Bendiciones.